Romanos 11:24. Pues si a ti, es decir, Efraín, te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, o el instrumento guiado por Mashiach, cuanto más a estos, es decir, Yehudá, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Este versículo ha sido definitivamente uno de los más manipulados por los falsos maestros que enseñan que estamos en el tiempo de los gentiles o del Israel espiritual, contrario al mensaje de restauración del instrumento llamado Israel, el cual servirá al Eterno para que durante el milenio sabático lleve la Torá a las demás naciones. Veamos a qué pasaje hace referencia este versículo. Ezequiel 37, 19 y 22. Así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomo la vara de Yosef o José, es decir, el hijo de Jacob o Israel, que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Yehudá. Los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. Vemos que es evidente que esta promesa es referente a la restauración de las dos casas de Israel, Yehudá y Efraín, que se encontraban divididas, y por ende, no podían ejercer su rol de instrumento para el cual fueron escogidas. Recordemos lo que el Mesías dijo en Marcos 3:24. Si un reino se divide contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Y este principio es también aplicable al reino de Israel. Por esa razón, el Eterno planeó su restauración para que permanezca en la eternidad. Veamos otro versículo. Romanos 11:25 al 27. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio. Que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. De Sión vendrá el libertador, para quitar de Jacob, es decir, la nación de Israel, la impiedad. Esta es mi alianza con ellos, cuando yo quite sus pecados. En este versículo se habla que existe un endurecimiento parcial en la nación de Israel, es decir, que aún existían israelitas que tenían la Torá en sus corazones y que cumplían los mandamientos por amor y no por obligación. Pero veamos más detenidamente la referencia de estas palabras declaradas por Saulo Pablo. Este versículo habla de la plenitud de los gentiles. Corroboremos si estos gentiles son otras naciones ajenas a Israel, o si son los israelitas helenizados provenientes de la casa de Efraín. Génesis 48, 17 al 19. Cuando Yosef, o José, vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín, a la de Menashe, o Manasés. Así no, padre, le dijo Yosef a su padre, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó, diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y también será grande. Pero su hermano menor, es decir, Efraín, será más grande que él, y su linaje será una multitud de naciones. Vemos que cuando Jacob, a quien le fue cambiado el nombre por Israel, proclamó una bendición profética a favor de los hijos de Yosef, dijo que Efraín se convertiría en una multitud de naciones. Según la concordancia de la versión de la Septuaginta o versión griega de las escrituras hebraicas, la frase pleromaton etnos, es la utilizada para traducir la frase melovagoim, utilizada en el anterior versículo para traducir la frase multitud de naciones, y de esa forma describir a la casa de Efraín que habría de convertirse en una gran multitud helenizada dispersa entre las naciones. También, a Efraín se le describe como una multitud de naciones, en Revelaciones 7, 9. Después de esto miré, y vi una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, cuyo número nadie podía contar. Están de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Por otro lado, el versículo de la carta a los romanos habla de la nueva alianza que el Eterno iba a hacer con Israel, luego de limpiarlo de sus pecados. Veamos. Jeremías 31, 33 al 34.
Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel, es decir, con Efraín, después de aquellos días declara Yahweh. Pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros. Hazle caso a Yahweh. Porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño hasta el más grande declara Yahweh. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Y para finalizar con el estudio del mensaje pregonado por los emisarios y discípulos del Mesías, veamos este versículo. Efesios 2, 14. Porque Mashiach es nuestra paz, que de ambos, es decir, Efraín y Yehudá, nos hizo uno, es decir, Israel. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Veamos a qué promesa hace referencia este versículo. Isaías 11, 10 y 13. En aquel día se alzará la raíz de Ishai, o Isaí, como bandera para los pueblos. Y, entonces cesará la envidia de Efraín, y terminará la hostilidad contra Yehudá. Efraín no envidiará a Yehudá, ni Yehudá hostilizará a Efraín. Este versículo es una promesa mesiánica, en la cual el Eterno promete restaurar a las dos casas de Israel, mediante la obra redentora a través del Mesías. Bueno, llegamos al final del estudio de mensaje pregonado por los emisarios del Mesías y podemos corroborar que existe una clara armonía entre lo declarado por los profetas, el Mesías y por sus emisarios. Definitivamente, es evidente que el mensaje proclamado a través de lo largo de las Escrituras es uno, la restauración de Israel, mediante la unificación de las dos casas, Efraín y Yehudá, a fin de convertirse en instrumento que servirá al Eterno para la restauración de la humanidad durante 1000 años. Continuemos con nuestro estudio cronológico de las Escrituras. Hasta ahora, podemos ver que ya estudiamos la etapa del establecimiento del reino de Yahweh. La caída de la humanidad. El establecimiento del reino de Israel, que serviría como instrumento para restaurar al resto de la humanidad. La caída del reino de Israel. La restauración del reino de Israel. Y ahora, el restablecimiento del reino de Israel durante el milenio sabático. El reino de Israel. Esta etapa comprende el tiempo que está pronto a suceder. El restablecimiento del reino de Israel durante el milenio sabático, periodo en el cual llegará la Torá o instrucción divina del Eterno a las demás naciones, a fin de restaurar a la humanidad. En este momento iniciará el tan esperado acontecimiento conocido como el tiempo de los gentiles, o de las naciones del mundo. Esto ya podrá acontecer, pues el reino de Israel estará funcionando como el instrumento que el Eterno escogió de antemano para el fin de restaurar a la humanidad entera. En esta etapa, llegamos al milenio sabático. Esta etapa está por iniciarse en un corto plazo ya que nuestra generación es conocida por los sabios cabalistas como los talones del Mesías. Este axioma versa sobre la historia de los descendientes de las generaciones. Adán era la obra del Eterno. Moisés habló con el Eterno cara a cara. Más tarde, los profetas lo escucharon en sus sueños y sus visiones. Lo mejor que los sabios del Talmud podían esperar era una visita de Eliahu o Elías, el profeta. Más tarde, los sabios se describen como poseedores de inspiración divina o Espíritu Santo. ¿Y nosotros? Nosotros somos los talones, la generación más baja y espiritual del cuerpo de la humanidad. Somos los talones del Mesías porque somos la última generación del exilio, la última generación de una edad en que el Eterno se oculta de su mundo, y la primera generación de la redención, de un mundo que reflejará la bondad y perfección de su Creador. Somos los talones del Mesías porque, si escuchamos atentamente, podemos oír los pasos del próximo Redentor, el sonido de sus talones golpeando nuestra tierra. Además, debido a nuestra bajeza espiritual, somos los talones de la historia, la base en la cual todo se apoya. Los eventos que acontecerán en esta etapa los hemos subdividido en 3 subetapas. Inicio, durante y al final del milenio sabático. Veamos los eventos que acontecerán al inicio del milenio sabático.